Desde hace siglos, los mexicanos han sido grandes anfitriones con su cultura vibrante y especial. México tiene una amplia variedad de antiguas tradiciones, música variada y una gastronomía de fama mundial. Para conocer más de la cultura mexicana, hemos invitado al cónsul general Alberto Fierro Garza, que nos hablará de algunas costumbres, tradiciones, idiomas que los mexicanos poseen. Además, nos dirá de los servicios que brinda el consulado mexicano en Boston. Algo que me ha llamado muchísimo sobre la cultura mexicana es que es tan rica, no solamente en costumbres, tradiciones, también en idiomas. Vamos a empezar hablando sobre cuántos idiomas posee la cultura mexicana. Bueno, en México el idioma que se habla más es el español, pero hay 68 otras lenguas indígenas que se hablan en México. Las más importantes son el náhuatl y el maya. Y esas culturas indígenas generalmente son culturas que tienen sus propias tradiciones, su propia música, su propia comida. Por ejemplo, cuéntame un poquito de eso. En Oaxaca, en el sur, hay más de 60 distintos grupos étnicos y cada uno tiene distintas formas de hacer alfarería. Por ejemplo, el barro negro que vemos aquí enfrente viene de esa zona y es muy típico de los oaxaqueños. Vamos a hablar de estas artesanías que usted, pues, con mucho gusto nos ha traído. Algo que admiro de la cultura mexicana es que les encanta trabajar con sus manos. El arte está en sus manos y una de esas son este tipo de artesanías. Los mexicanos somos herederos de las civilizaciones precolombinas, de las más importantes civilizaciones que surgieron en Mesoamérica. Los aztecas, los mayas, los toltecas, y ellos hacían alfarería todavía en los museos y en los sitios arqueológicos ve uno mucha de sus vasijas. Esta de aquí es del norte, de justo la frontera entre Estados Unidos y México, de Chihuahua, y son colores muy típicos del desierto. Es alfarería muy parecida a la que hacen también los grupos indígenas en Nuevo México. Este que es barro negro es una tradición muy especial del centro de Oaxaca, del estado sureño. ¿Cuáles son las festividades que ustedes celebran en familia allá en México? Bueno, en familia celebramos la Navidad, la Semana Santa y el Día de Muertos. Yo diría, si algo hace muy especial a México es que mantenemos nuestras tradiciones, las enriquecemos y, por ejemplo, el Día de Muertos, que es el 2 de noviembre, el 1 y 2 de noviembre, en todo el país ya se hacen estos altares muy lindos y se decoran en los panteones también. Y hay música especial para estas épocas. Qué lindo, o sea, en ese tiempo es donde uno debería visitar. Tuve el privilegio de yo estar allá en México, en Ciudad Juárez y en otros estados. Aparte de Cancún y de Acapulco, ¿qué otros lugares son hermosos y turísticos donde la gente pues quisiera ir y visitar allá en México? Bueno, somos el país de América Latina con más sitios patrimonio de la humanidad. Entonces, nuestras zonas arqueológicas son maravillosas. En Yucatán, por ejemplo, cerca de Cancún, donde va tantos turistas, hay muchas zonas arqueológicas espléndidas que vale la pena visitar, como Chichén Itzá, como Tulum. Entonces, no solo, yo invito a que el público no solo vaya a hacer turismo de playa, sino que vaya también a nuestras ciudades coloniales, que son fantásticas. Podríamos recalcar, por ejemplo, las pirámides de Cholula o del Sol. Son pirámides que pues en ninguna otra parte del mundo pueden encontrar, sino más que en México, y son muy reconocidas a nivel mundial. Sí. O sea, hay lugares espectaculares para poder visitar allá en México.
Vamos a hablar acá en cuanto a lo que es el consulado acá en Boston. ¿Qué servicios proveen? Como todos los consulados, tenemos 50 consulados en Estados Unidos. Este cubre toda Nueva Inglaterra menos Connecticut. El servicio más importante es el de documentación, pasaportes, matrículas consulares, actas de nacimiento, doble nacionalidad, poderes notariales para arreglar asuntos legales en México. Tenemos un área de protección que da asesoría legal para aquellos que lo necesiten y sobre todo protege a gente que esté en situaciones vulnerables. Tenemos una ventanilla de salud también que da orientación sobre cómo cuidar la alimentación y la salud y refiere a clínicas de bajo costo. Algo que podríamos recalcar es que ustedes también tienen abogados de inmigración donde ellos también pueden recibir información, recursos en esa área también. Exactamente. En el área de protección nos visitan abogados que trabajan con nosotros y dan asesorías precisamente sobre su situación. Uh-huh. ¿Cuántos consulados hay o existen acá en todos los Estados Unidos en comparación a la embajada, por ejemplo, que no siempre hay una embajada, pero sí están los consulados? ¿Cuántos existen aquí en Estados Unidos? Hay 50 consulados de México en Estados Unidos. No es uno por estado, sino tiene que ver con donde hay más mexicanos, porque el servicio principal de un consulado es la atención a los mexicanos. ¿Y cuál es el % de mexicanos que están viviendo acá actualmente en el estado de Massachusetts? En Massachusetts hay como 50,000 mexicanos. Que es muy importante que los mexicanos puedan ir y recibir todo servicio que ustedes brindan. Es un espacio, es su pedacito de tierra aquí en los Estados Unidos. ¿Por qué no ir a buscar información de los servicios que ustedes prestan a la comunidad mexicana? Efectivamente. Y es muy fácil seguirnos en nuestras redes sociales. Es Consulmex Boston. Y tenemos tanto Twitter como página en Facebook. El consulado también apoya lo que es la cultura, tradiciones, bailes, tal vez eventos que ustedes hacen acá en el estado. También se envuelven en eso. Trabajamos muy de cerca por ejemplo, hay un centro cultural en el este de Boston que tiene un mariachi de mujeres. Y sí, estamos muy orgullosos de la gastronomía mexicana, que como usted sabe, son muchas gastronomías, tiene que ver con de qué región es. Y sí, tratamos de presentar y asociarnos con todas las organizaciones que quieran ayudarnos a difundir nuestra cultura, nuestro arte, nuestras tradiciones. Muchísimas gracias, cónsul, por esta importante información. El encanto de la cultura mexicana y la amabilidad de su gente tiene una habilidad especial para crear momentos extraordinarios y recuerdos inolvidables. Continuamos con más aquí en Presencia, las muchas voces de un pueblo. ¿Quieres conocer más de las historias de los latinos en Nueva Inglaterra? Te invito a visitar nuestra página de la web wgbby.org/presencia. Haz un clic para que conozcas sobre nuestra herencia, tradiciones, cultura, diversidad y más. Queremos que tu voz sea escuchada.